Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el último video sobre lo que es normalidad en relación al primer bloque, ¿sí? Recordando que este bloque se llama estequiometría, que es para los cálculos sobre las soluciones. El segundo bloque, después de este video, vendrá totalmente diferente para lo que va a ser la química orgánica. Bueno, ahora nos toca lo que es normalidad. Repasando rápidamente, estamos en lo que es el subtema de las soluciones valoradas. Vimos porcentual, después vimos molaridad, luego vimos molalidad y ahora toca el turno del último, que es normalidad, ¿sí? Y por definición aquí nos especifican que se define como el número de equivalentes gramo de soluto contenidos en un litro de solución. Para empezar, estamos viendo otra vez la medida del litro como en la molaridad. Pero ahora nos hablan de algo nuevo, que son los equivalentes gramo. Al hablarnos de gramo, estamos hablando de masa, ¿sí? Pero los equivalentes, ese sí es algo distinto, eso sí es algo propio de lo que es el tema de la normalidad. Bueno, aquí tenemos la primera fórmula de los equivalentes y vean qué sencilla es una simple división. La parte de arriba tiene al peso fórmula y abajo nos está hablando de cargas. Bueno, aquí lo ponemos un poquito más reducido, pero son las cargas o positivas o negativas, pero al decir o significa que son iguales porque tanto una como otra nos va a funcionar de la misma manera. Entonces vamos a llamarle simplemente las cargas positivas, ¿sí? Y esa es nuestra primera fórmula. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo a qué nos estamos refiriendo. Bueno, después vienen por aquí estas otras dos fórmulas que se manejan en ciertos libros, en algunos apuntes, pero yo lo voy a resumir en una sola en la siguiente presentación, ¿ok? Vamos a checarlo por acá. Bueno, aquí tenemos las fórmulas. Aquí la primera es la que acabamos de especificar, el peso en equivalentes, que es el peso fórmula entre las cargas positivas. Y abajo tenemos una sola fórmula de normalidad. ¿Por qué? Porque aquí se integraron las otras dos. Para no hacer varias fórmulas, mejor hacemos una de normalidad y la del peso en equivalentes, o sea que forzosamente tenemos que hacer estas dos, ¿sí? Necesitamos de la primera para poder pasar a la segunda. Bueno, acá tenemos los despejes. También los despejes, bueno, es cuestión de anotarlos y ver qué nos preguntan, y vamos a hablar entonces de normalidad. Bueno, vamos a ver lo que son las cargas y el peso en equivalentes. Pasamos para acá. Aquí tenemos el peso en equivalentes y su fórmula aquí al costado a la derecha, peso fórmula entre las cargas positivas. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Por ahí en química 1 vimos lo que eran las cargas a la hora de nombrar a los compuestos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es el de los apuntes. Hay que obtener el peso en equivalentes de este compuesto, que es el hidróxido de magnesio. Aquí lo voy a colocar. Bueno, ¿qué cosa tenemos que recordar? Dentro de la tabla periódica no nada más manejamos lo que es el peso el peso atómico, ¿sí? Ahora necesitamos ya sea el número de oxidación o también se le llama valencia. Esos dos nombres son del mismo dato. Recuerden que hay algunas tablas periódicas que lo manejan de una manera y algunas de otra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el carbono ya lo seleccioné por aquí. Y acá tenemos arriba número atómico, grupo, periodo, bloque. Ok, más cosas. Acá de la izquierda tenemos cómo está el átomo integrado, ¿sí? Pues no, ahí no veo ese dato que necesitamos. Ya lo vi, pero no nos especifican aquí. Fíjense, tenemos el símbolo, después dice carbono, después está el peso atómico, el 12.011, y luego traemos 2-4. Esas son las valencias o números de oxidación. Por ejemplo, el oxígeno es 2. Ahí está, 2, ¿sí? Aquí habla del -6, pero no se utiliza ese 6. Muchas tablas periódicas manejan esto. ¿Qué será? Vamos a ver si por acá. Propiedades, tabla, calificar. Uy, todo eso es para comprar. Esta es la tabla gratuita. Muy bien. 2, 8, 11, 2. Ok. Si lo seleccionamos, por acá nos mandan número atómico, grupo, periodo, bloque,
Ok. Calificar, publicidad, desactivar, todo esto es acá es donde están, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos como por ejemplo el vanadio. Aquí está su carga iónica, ¿ya la vieron? El peso atómico, estado de oxidación, carga iónica. Ok, entonces es estado de oxidación en esta tabla periódica, como lo maneja 2, 3, 4, 5. Vamos a checar al oxígeno, ¿sí? Pasamos al oxígeno, lo subimos. Aquí está, estado de oxidación -2, -1, 1 y 2, o carga iónica -2. Entonces el 2 negativo, entonces aquí es donde los vamos a ver. Bueno, entonces ya supimos cómo con esta tabla periódica. Ok, entonces necesitamos estos elementos: magnesio, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno ya nos dijeron que es -2, ¿cierto? Vamos a colocárselo de una vez, el -2 aquí. Ok, pasamos entonces a lo que es el magnesio. Lo buscamos y aquí está el número 12. Checamos. Ok, estados de oxidación 2 positivo. Vean, carga iónica también 2 positivo. Ok, 2 positivo. El hidrógeno es 1. Por si no se acuerdan, es de los más básicos. Acá lo tenemos, lo seleccionamos y checamos por aquí. Aquí está, estados de oxidación es 1. ¿Por qué tienen positivos y negativos? Porque depende de los temas, hay ciertas reglas y funcionan como positivos o negativos. Aquí es 1 positivo. Bueno, entonces esto es lo de las cargas. Nada más con el primer elemento es suficiente. Entonces quiere decir que las cargas, que son estas, con este numerito es suficiente, es el que vamos a usar. Y vamos a explicar por qué con eso es suficiente. Fíjense en esto. Esto que voy a explicar nada más es para comprobarlo. Aquí tenemos -2 y +1, ¿cierto? Si lo sumamos o restamos daría un -1 y luego se multiplica por este 2 y nos daría un -2. Entonces aquí tenemos 2 positivo y 2 negativos. Si se acuerdan, en química 1 vimos cómo los metales, por ejemplo, prestan electrones y tiene 2 para prestar. Y toda la mezcla de elementos con la que se va a acomodar necesita, y aquí en este caso nos dicen cuántos, 2. El negativo es que necesita, el positivo es que da. Entonces, para que se puedan juntar y puedan ser un compuesto, lo que le da el metal lo debe de recibir el otro conjunto o el no metal. Entonces, si este magnesio tiene 2, el otro compuesto o el otro conjunto va a recibir esos 2 y son los que necesita para poderse formar. Por eso es que les digo que con este es suficiente, con el primer elemento, checando sus valencias o números de oxidación. Bueno, vamos a borrar por aquí esto porque ya rayamos bastante. Ya recordamos eso, entonces me imagino. Entonces, con el primero que hay, si el primero tiene varias cargas, entonces sí hay que hacer todo esto para poder obtener la carga correcta, ¿sí? Entonces, ok, tenemos que las cargas, entonces son 2, ¿sí? Entonces las cargas positivas son 2. Ahora hay que sacar el peso fórmula porque la fórmula nos lo pide. Ok, entonces, bueno, pues aquí lo hacemos. Elemento, número atómico, es peso atómico. Elemento, peso atómico, número de elementos. ¿Sí? Peso atómico, número de elementos y suma parcial. Entonces, ok, sacamos el peso atómico, es magnesio, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1, vamos a checar al magnesio. Aquí lo tenemos, pesa 24.3, por lo tanto se queda en 24. Número de elementos, aquí lo vemos en la fórmula. El magnesio es 1 y este 2 multiplica a los 2 que tenemos adentro, que son 1 del oxígeno por 2, 2. 1 del hidrógeno por 2, 2. Multiplicamos 24 por 1, 24 y 6 por 2, 32. 1 por 2, 2. Sumamos, son 8 y 5. Y esto es el peso fórmula de este compuesto, ¿sí? El hidróxido de magnesio. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer la fórmula que tenemos por acá arriba. Ya tenemos los datos necesarios. Entonces hacemos la sustitución. Entonces, peso en equivalentes
es igual al peso fórmula 58 arriba entre el número de cargas 2. Acuérdense el 2 que habíamos puesto por aquí que se borró. Y listo. Nada más hacemos esa división y ya tenemos el resultado. En este caso, bueno, pues serían 29. Y eso es el PEC. ¿Sí? Así de sencillo. Pero recuerden que hay que hacer dos fórmulas. Primero el PEC y luego después la de la normalidad. Bueno, aprovechando que es video, ustedes lo pueden pausar y copiar. Yo lo que voy a hacer es borrar. Y vamos a hacer otro más. Dejo aquí la estructura. ¿Sí? Vamos a borrar este compuesto. Borramos esto. Ok. Vamos a hacer otro de ahí mismo, de lo que es los apuntes. Entonces vamos a los apuntes. Aquí están. Fíjense cómo yo hice este primer ejemplo que tienen aquí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el CO2. Lo pasamos para acá. CO2. Ok. Checamos las cargas. Aquí lo ponemos. El oxígeno es menos 2 y 2 por 2 pues nos dan menos 4. Entonces el carbono tiene que tener 4, pero vamos a checarlo. Esto es de química 1, pero se les olvida. Carbono, lo checamos por acá. Sí, ahí está estados de oxidación, menos 4, 2 y más 4. El más 4 es el que vamos a usar. ¿Por qué? Porque los oxígenos piden 4, por eso es negativo y este le debe de dar 4. Entonces aquí tenemos que es 4. Bueno, ahora sí, vamos a sacar el peso fórmula. Carbono y oxígeno son los dos elementos. El carbono pesa 12 y el oxígeno 16. Ya lo checan en su tabla. Es un carbono y 2 oxígenos. Aquí está la fórmula. Entonces se multiplican y son 12 y 32 y eso nos da 44, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces ponemos la fórmula. La fórmula del PEC sería peso fórmula arriba, 44, entre el número de cargas, aquí está, 4. Entonces se divide y esto me da un 11. Y aquí está. Este es nuestro resultado. Así de sencillo. Ok, pero esta es la primera fórmula. Vamos a hacer un último ejemplo sobre esto. Entonces vamos a borrar y vamos a tomar el tercer ejemplo. Borramos aquí, borramos esto, dejamos la estructura. ¿Sí? Borramos esta parte, ya ustedes la copian, le ponen pausa y listo. Eso es lo bueno del video, sí, es la gran ventaja. Vamos a poner el tercer ejemplo en los apuntes. No, hasta acá. Y aquí tenemos el tercer ejemplo, el H2SO4, ¿sí? Lo ponemos. Ay, ay, ay. Aquí. H2SO4, que es un ácido sulfúrico. Entonces sacamos sus cargas. Con el primer elemento es suficiente. Checamos al hidrógeno cuál es su valencia o número de oxidación. Aquí está estados de oxidación menos 1 y 1. Aquí funge como positivo al principio. Entonces es 1. Pero ojo que también tiene aquí un número. Entonces se va a multiplicar 1 por 2. Y nos va a dar 2 con cargas positivas. Ok, ya tenemos esa parte. Ahora el peso fórmula. Colocamos los elementos. Pesa 1, pesa 32 y 16. Número de elementos 2, 1 y 4. Multiplicamos 2, 32 y 64. Aquí tenemos 8 y 9. Y esto es el peso fórmula. Juntamos por acá para la fórmula del PEC. Entonces sería peso fórmula arriba 98. Abajo cargas 2. Dividimos. ¿Y cuánto sería? 49, ¿sí? Y esto sería el PEC, ¿sí? Peso en equivalente gramo. Bueno, ok, una vez que ya sabemos sacar esto, ya nada más nos toca hacer la fórmula de la normalidad. Aquí la tenemos, entonces vean, primero hacemos el PEC y después vamos a hacer la normalidad. Vamos a hacer un ejemplo de los que tenemos por acá, ok. Vean, aquí está ya. Dice, ¿qué normalidad? Vean cómo, ahí está la pregunta, ahí identificamos el tema. ¿Qué normalidad tendrá una solución si 600 mililitros de la misma contienen 60 gramos de ácido fosfórico? Aquí no nos pusieron el ácido fosfórico, es H3PO4. ¿Sí?
Bueno, ponemos entonces el encabezado, vamos a hacer nuestro problemita. Datos, fórmula, aquí van a ser fórmulas, sustitución y resultado. Ok, entonces fórmulas. Vamos primeramente a poner nuestra fórmula de lo que es la normalidad. Y la normalidad es igual a la masa entre el PEC por el volumen, ¿sí? Y obviamente que también necesitamos el PEC, que es peso fórmula entre las cargas, ¿cierto? Bueno, entonces datos, normalidad, masa, el PEC, el volumen, todo eso necesitamos, ¿sí? Vamos a checar si lo tenemos aquí en nuestros datos. Bueno, aquí tenemos 600 mililitros, eso sería el volumen. Hay que dividirlo entre 1000 porque deben de ser litros, entonces sería 0.600. Los otros ceros no valen, 0.6, así se queda litros. Bueno, acá tenemos 60 gramos de ácido fosfórico y si necesitamos masa, entonces aquí lo ponemos 60 gramos. Muy bien, ahora necesitamos el PEC y para el PEC necesitamos el compuesto. Aquí lo vamos a poner abajo, vamos a distinguirlo de otro color para no hacernos bolas. Entonces aquí lo ponemos H3PO4. El hidrógeno acaba de salir en los ejemplos anteriores, entonces sabemos que tiene un número de oxidación de 1, pero quedamos que se multiplica, entonces 1 por 3, 3, ya tenemos las cargas, aquí lo ponemos, carga es más 3, las cargas positivas. Bueno, ahora peso fórmula, entonces ponemos el encabezado, elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial, ponemos sus elementos, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Hidrógeno 1, oxígeno 16, checamos la tabla para ver al fósforo, hay aquí, fósforo, aquí está, entonces 30.9, 31 sería porque se redondea. ¿Cuántos elementos hay? 3 del hidrógeno, 1 del fósforo, 4 del oxígeno. Multiplicamos, son 3, 31 y 64. Entonces 3 y 1, 4 y 4, 8, 98. Este es nuestro peso fórmula, ¿sí? 98. Bueno, hacemos primero esta fórmula. El PEC es igual a peso fórmula 98. Uy, no me pintó correctamente. Ok, lo volvemos a poner. 98 entre las cargas, acá tenemos las cargas entre 3, ok, y con eso obtenemos el primer valor. Vamos a la calculadora, 98 entre 3, va a haber por ahí decimales, ok, borramos, 98 entre 3, 32.66. Ahí está. Vamos a hacer ahora la normalidad y sería la masa, que son 60 gramos entre, y vean como abajo tenemos dos cosas multiplicándose, hay que poner paréntesis, el PEC es 32.66 por el volumen que es 0.6, ¿sí? Así se debe de escribir en la calculadora. Vean que reducido tengo mi espacio, ya nada más me alcanza para poder hacer esta fórmula y poner el resultado. Entonces 60 entre 32.66 por 0.6, vamos a hacerlo. Borramos 60 entre, vamos a abrir paréntesis si hay por aquí. Entonces es 32.66, es así. ¿Sí? Por 0.6. Por 0.6, cerramos paréntesis, así lo tienen que anotar. Si no ponen paréntesis va a estar equivocada la operación. Este es nuestro resultado, 3.06. ¿Sí? Esa es la normalidad, lo voy a anotar por acá abajo porque no tengo ya más espacio. Entonces la normalidad es, ¿cuánto quedó? 3.06. ¿Sí?
de normalidad, y este es el resultado, ¿sí? No está tan largo, ustedes se fijan, primero hay que hacer las cargas, después hay que hacer el peso fórmula, luego la fórmula del PEC y luego la normalidad. Pues nomás es pues un poquito más que los demás, pero pues en sí es todo lo que tenemos que generar, ¿ok? Y ahí tenemos entonces este resultado. Vamos a hacer otro ejemplo más, ¿sí? Para que más o menos tengan todo lo necesario. Dice ejemplo 2, otra vez, ¿cuál es la normalidad? Ahí me dicen el tema de una solución que resulta al disolver 49.05 gramos de H2SO4 en 500 mililitros de solución. Muy bien, ponemos datos, fórmulas, las sustituciones y nuestro resultado. Muy bien, entonces fórmulas, primero la normalidad, ¿sí? La normalidad es igual a masa entre el PEC por el volumen. Entonces de ahí salen todos estos datos: normalidad, masa, el PEC y el volumen. Checamos en la parte de arriba que tengamos todo eso. Aquí tenemos gramos, por lo tanto la masa 49.05. Luego tenemos 500 mililitros. Recuerden que se debe de dividir entre 1000 para que sea el volumen en litros. Entonces se divide entre 1000 y es 0.500 o 0.5. Muy bien, el PEC no lo tenemos, pero tenemos el compuesto. Entonces para obtener el PEC necesitamos peso fórmula entre las cargas. Ok, muy bien, vamos a obtener entonces lo que es las cargas. Este H2SO4 sería el compuesto, el hidrógeno tiene un 1, ¿sí? Entonces ese 1 se multiplica por este 2 y ya tenemos que las cargas son 2 positivo, se multiplican, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a obtener el peso fórmula. Elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial. Ponemos los elementos que son hidrógeno, azufre y oxígeno. Hidrógeno pesa 1, azufre 32, oxígeno 16. De hecho este compuesto ya ha salido anteriormente. 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos, se multiplican, 64. Sumamos y es 98 gramos sobre mol, ¿sí? Y este es nuestro peso fórmula. Entonces ya tenemos lo necesario. Voy a cambiar de color para que se note bien. Ya tenemos para hacer el PEC. Peso fórmula 98 entre cargas 2. Acá están las cargas. Entonces tenemos que nuestro PEC es igual a, creo que salió hasta igual que el anterior, ¿sí? 49. Sí, 9 por 2, 18, vamos 1. 4 por 2, 8, 9, vamos 9, ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro primer resultado. Entonces ahora ya lo ponemos aquí y ya podemos hacer el de la normalidad. Entonces la masa sería 49.05 y se divide, y entre paréntesis hay que poner las dos cantidades, el 49 por el 0.5. Si no ponen paréntesis les va a dar un resultado incorrecto, ¿sí? Entonces lo hacemos 49.05 entre, abrimos paréntesis, 98. Es cierto, ¿de dónde puse 49? Ah, sí, es el PEC, sí, 49, aquí está, por punto 5. Ok, 49 por punto 5. Cerramos paréntesis y 2.00 se queda en 2. Esa es la normalidad de esta sustancia con estas circunstancias. Ok, normalidad de 2. 2 normal, así se llamaría. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado. Ok, aquí están dos ejemplos sobre normalidad. Vamos a hacer un último ejemplo sobre un despeje. Muy bien.
Dice, ¿cuántos gramos de nitrato de sodio, y ahí está el compuesto, son necesarios para preparar 300 mililitros de una solución? Y fíjense aquí nos dicen 1.5 normal. Ahí me están especificando con la N mayúscula qué es este tema. Con esto yo ya no puedo confundir si me están hablando de molaridad o molalidad, ¿sí? No puedo confundirlo, ya está ahí especificado. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos gramos? Van a preguntar por masa. Vamos a poner datos para poner la fórmula. Y una vez que tengamos la fórmula, vemos que tenemos fórmula, sustitución y resultado. Muy bien. La fórmula de la masa para la normalidad. Checamos. Aquí está. ¿Dónde? Aquí. Despejes, aquí la tenemos. Fíjense que es la multiplicación de todo, ¿sí? Normalidad por PEC por volumen, ¿ok? Entonces vamos para acá, vamos a colocarla. Ok, entonces la fórmula es: la masa es igual a la normalidad por PEC por volumen. De aquí sacamos los datos, entonces ¿cuáles tendremos? Ahí en el problemita ahí nos los van a decir. Aquí está el PEC y el volumen. Checamos entonces, ¿sí? Aquí tenemos 300 mililitros, es el volumen. No se les olvide, entre 1000, porque no me dicen litros. Si me dijeran litros, así se quedarían. Pero no, entonces sería 0.300, o sea, 0.3 nada más. Ahora, normalidad, aquí la tenemos. 1.5, ahí está la normalidad. Y ahora necesitamos el PEC, pero para eso pues tenemos este compuesto. Entonces, ok, vamos a ver el compuesto. Entonces, NaNO3. Está solito el sodio. Vamos a checar en la tabla periódica cuál es su valencia o número de oxidación. Aquí este es el número 11. Es 1, pero vamos a corroborarlo. Aquí está, estado de oxidación número 1. Muy bien. Entonces no hay más que hacer. Aquí están las cargas, que vale un 1 positivo. Entonces ahora hay que sacar la fórmula del PEC. De esa no nos salvamos. Peso fórmula entre las cargas positivas, ¿sí? Entonces sacamos peso fórmula. Elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial. Muy bien, vamos a colocar entonces. Tenemos sodio, nitrógeno y oxígeno. Checamos cuánto pesa cada uno. El sodio, aquí ya no lo dicen, 22.9, por lo tanto se redondea a 23. Nitrógeno es 14, pero vamos a que ustedes lo vean. Aquí está, 14.0. 14. Y oxígeno 16. Vamos a multiplicar por 1, 1 y 3. ¿Sí? Aquí está el 3. Multiplicamos, son 23, 10, 14 ahí por pensar en el oxígeno. Oh, ya me borró. 23 lo ponemos todo. 14 y 16. Entonces acá también. ¿Sí? Ok, 14 y 16 por 3, 48. Sumamos 3 y 4, 7 y 8, 15. Llevamos una. Aquí tenemos 7 y una, 8. Este es nuestro peso fórmula. Hacemos entonces la primer formulita del PEC. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces el PEC es igual a peso fórmula 85 entre 1, acá lo tenemos, ¿sí? Por lo tanto, pues nos dan los 85. Este es el peso en equivalentes. Pasamos acá para hacer esta fórmula. Entonces masa es igual a la normalidad. Aquí está, 1.5 por el PEC, 85 por el volumen,
0.3. Hacemos esta operación y estamos terminando nuestro problema. 1.5 por 85 por 0.3. 1.5 por 85 por 0.3, 38.25. ¿Sí? Entonces esa sería nuestra normalidad. 38. Y listo. Aquí está nuestro resultado. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Bueno, a lo mejor fue un poquito más largo, pero tuvimos que explicar lo del peso en equivalentes, que tenía su propia fórmula. Por lo tanto, pues tuvimos que hacer algunos ejemplos. Tuvimos que recordar aspectos como las cargas, como en este caso, que se les olvidan y son elementos que se ven en química 1, ¿sí? Entonces, por eso es que este video pues se hizo un poquito más amplio que los demás. Bueno, con esto cerramos el bloque número 1, ¿sí? Hay que hacer sus ejercicios y estudiar porque vamos a hacer examen. Muchas gracias y nos vemos con el siguiente bloque.